polígonos regulares e irregulares en la producción del arte y tecnología de los pueblos. En la diversidad de nuestro estado plurinacional de Bolivia, existen diferentes tipos de textiles. Así es, textiles, nos estamos refiriendo a cosas artesanales hechas, ¿verdad? Con técnicas y diseños propios de cada cultura, ¿sí? Elaborado por las y los bolivianos, los cuales son valorados a nivel internacional. Miren, acá vemos como una señora acá en Misque, ¿no? Nos está indicando cómo es que está ella tejiendo. Misque es de Bolivia, ¿verdad? Miren cómo está haciendo el textil, ¿no? Está tejiendo. Allí vemos nosotros cómo van haciendo estas figuras, ¿no? Fíjense las figuras que ellos realizan. Son diferentes de acuerdo a cada cultura también. Muy bien, entonces, cuando ya vimos el ejemplo, dice, ¿qué tejidos y textiles se realizan en tu comunidad, municipio o departamento? ¿No? Vamos a responder a esta pregunta en esta parte de acá, ¿sí? Vamos a responder en sus propias palabras ustedes. ¿Y qué formas o figuras observas en los siguientes o en los diferentes tejidos textiles que se elaboran en el lugar donde vives? Vamos a escribir también qué formas usan, porque todas las culturas son diferentes, ¿no? ¿Qué formas son las que más usan? Vamos a responder allí. Después nos indica, en tu cuaderno grafica los polígonos que se encuentran en los tejidos y textiles de tu cultura, ¿sí? Ustedes van a graficar estos polígonos en su cuadernito. Continuamos con la teoría. Introducción a la geometría, ángulos y su clasificación. Vamos a ver primeramente la definición de ángulo, ¿sí? Llamamos ángulo a la abertura o región comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. Ya vamos a entender esto. A ese punto se llama vértice. Una de sus unidades de medida es el grado sexagesimal, que se abrevia de esta forma, ¿no? Grados arribita, acá un redondito pequeñito. Vamos a ver entonces nosotros acá en el ejemplo que tenemos, fíjense, esta es una ventanita, ¿sí? Una ventana, un gráfico. Este es un lado, dice, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más grueso. Este de acá es un lado, ¿no? Lado, dice, ¿no? Este otro que sale del mismo punto es otro lado, este de acá, fíjense, es otro lado, ¿sí? Y el punto en el cual se están intersectando, acá este punto que ustedes ven acá, es el vértice, ¿sí? No se logra escribir o ver bien quizás, pero acá dice este es el vértice, ¿ya? Este es un lado, este es otro lado, y el sector este en el que se forma dentro, nosotros podemos ver acá un arquito, ¿sí? Este arco de acá es el ángulo. Vamos a ponerlo un poquito más gruesito acá. Un arquito se forma, ¿sí? Este arquito es el ángulo, ¿ya? Entonces vamos a ver todo esto mucho mejor posteriormente. Notación para interpretar o nombrar un ángulo. Vamos a ver nosotros acá que tenemos graficado un ángulo B, ¿no? Se lo abrevia de esta forma al ángulo B. Nosotros podemos, acá ustedes pueden ver, ¿no? Está con un arquito arriba, ¿no? Un arquito o un sombrerito tipo en B al revés, ¿no? Un sombrerito que ven ustedes allí, se lo puede nombrar de esta forma este ángulo, ¿no? B es acá el punto en el que está intersectado, ¿no? Acá también vemos nosotros que también se lo puede nombrar así, de esta forma, como ustedes pueden ver, el sombrerito arriba, ¿no? Allí está, A, B, C.
¿no? Por ejemplo, vemos, ¿no? Un ángulo que mide 60 grados, dice acá, ¿no? 60 grados está midiendo el ángulo. Esto se escribe 60 grados, así de esta forma. El pequeño círculo escrito en la parte superior derecha se lee 60 grados, ¿no? Así de esta forma. Puede ser alfa, digamos, igual a 60 grados. O sea, acá el ángulo puede ser acá se puede leer, dice un ángulo se puede nombrar de esta forma. BE, como habíamos dicho, ¿no? Con un arquito acá, un sombrerito, o ABC con el arquito también, ¿no? Da igual y se lee ángulo B, ¿no? Ángulo B. Y también se puede nombrar con el alfabeto griego, alfa, beta o gamma, ¿sí? En este caso, alfa estamos indicando, ¿no? Alfa es igual a 60 grados. Ustedes pueden nombrarlo de esta forma, así o directamente alfa, ¿no? Igual a 60 grados. Se sobreentiende que tiene todas estas nominaciones, pero se entiende que alfa es igual a 60 grados o ángulo B es igual a 60 grados, ¿sí? Utilizaremos el transportador para construir y medir ángulos. Vamos a ver de qué forma es que se hace. Ustedes acá tienen en detalle, pero lo vamos a hacer de forma práctica. Bueno, ya habíamos visto anteriormente que un ángulo se forma por la intersección de dos rectas, en este caso, o semirrectas, perdón. En este caso tenemos de color rojo un lado y el otro de color negro, ¿no? Entonces acá lo que se forma es un ángulo y para eso usamos pues el transportador, como ustedes pueden ver acá, usamos el transportador. Entonces, una vez que tenemos el transportador, yo me fijo acá, voy a colocarlo en la parte en la que se intersectan, rectito, donde es que está la línea, bien ubicado, y voy a empezar a medir. Fíjense ustedes, así a simple vista vemos que es 31, 32, no sé. Vamos a quizás usar una lupa para ver bien dónde es que está el punto, pero lo vamos a llevar esto. Fíjense, estoy midiendo, ¿no? Allí estamos viendo que es 32,8. Acá nos está indicando, ¿no? Directamente. Yo voy a agarrar la lupa, allí está. 31, 32,8 nos indica, ¿no? Directamente, casi 33. Pero la línea, si nos fijamos bien, no está tan rectito, ¿no? Entonces vamos a ubicarlo bien, ahí, ¿no? Ahí está, ahora sí. 33,1 había sido, ¿no? 33, fíjense, 31, 32, 33,1 grado. Ahí está. De esta forma nosotros hemos aprendido a medir ángulos. Ahora tenemos la clasificación de ángulos. Según su medida o amplitud. Vamos a ver primeramente su medida y su amplitud, ¿sí? Un ángulo puede ser, dice, número 1, ángulo nulo, ¿sí? Es aquel que mide 0 grados y las semirrectas coinciden. Vamos a tomar en cuenta esto. 2, tenemos los ángulos convexos. Son aquellos mayores a 0 grados y menores a 180 grados. Estos ángulos convexos a su vez son de 3 clases. Vamos a ver las clases que son. Tenemos el ángulo agudo. Si es menor a 90 grados es un ángulo agudo, ¿sí? Vemos acá nosotros esta clase de ángulo, ¿no? Este es un ángulo agudo, es menor a 90 grados. También tenemos el ángulo recto. El ángulo recto es igual a 90 grados. Fíjense ustedes, es un ángulo recto, ¿sí? Este de acá mayormente se lo grafica de esta forma, un cuadradito acá. Este es ángulo recto que mide 90 grados. Y también tenemos el ángulo obtuso, ¿sí? Este ángulo obtuso es mayor a 90 grados.
Como ustedes pueden ver acá, es obtuso, es mucho mayor a 90 grados. Ahora también tenemos los ángulos de una vuelta, que son aquellos que miden 360 grados. También tenemos al ángulo llano, es aquel que mide 180 grados. Sus lados son líneas semirrectas opuestas. Y también tenemos los ángulos cóncavos, que son aquellos que miden más de 180 grados y menos de 360 grados. Vamos a ver acá los ejemplos correspondientes. Ustedes pueden ver acá el ángulo de una vuelta. Este de acá es alfa, es igual a 360 grados. ¿Vemos? Allí está. También tenemos el ángulo llano. Este ángulo llano se caracteriza porque tiene alfa es igual a 180 grados. Fíjense ustedes, es todo esto que mide 180 grados. Acá en el ángulo de una vuelta, el ángulo de una vuelta mide 360 grados. Y acá el ángulo llano simplemente 180 grados. Y también tenemos al ángulo cóncavo. Este ángulo cóncavo se caracteriza por ser, dice, alfa es mayor a 180 grados y menor a 360 grados, ¿no? Entonces, este es el ángulo cóncavo, ¿sí? Ahora vamos a ver según sus características. Los ángulos pueden ser complementarios y suplementarios. Tengamos en cuenta esto. ¿Cuándo son dos ángulos complementarios? Dice, cuando sumados dan 90 grados. Nos fijamos acá el ángulo A y B, ¿no? Vean, el A es de color celeste, el B de color rosa. Son complementarios A más B si sumados dan 90 grados, ¿sí? Entonces, tomamos en cuenta esto. Y dos ángulos son suplementarios si sumados dan 180 grados. Vemos acá nosotros el ángulo D es de color rosa y el ángulo C de color celeste. Entonces C y D son suplementarios y C más D suman 180 grados. ¿Ok? Según su posición, vemos acá que según la posición que presenten dos ángulos entre sí, estos pueden ser: uno, tenemos los ángulos consecutivos, son aquellos que tienen en común un lado y el vértice. Vean ustedes, acá tienen en común este lado y también el mismo vértice. Acá están originándose desde el mismo punto, ¿sí? Desde el mismo vértice. Entonces, el ángulo C y ángulo D son ángulos consecutivos. Ahora vemos los ángulos adyacentes. Además de ser consecutivos, de igual forma son consecutivos, tienen un lado común también y un vértice común. Ustedes vieron anteriormente el lado común, en este caso es este de acá, ¿no? Vamos a graficarlo allí. Vean ustedes, este es un lado común que tiene, ¿sí? Y también el mismo vértice. Entonces, podemos afirmar que pues el ángulo E y F son ángulos adyacentes, ¿sí? El ángulo E es de color celeste y el F es de color rojo, ¿sí? Bueno, ahora tenemos ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos que tienen el vértice común y los lados de uno son la prolongación de los lados de otro. Fíjense bien esto que nos dice acá. Los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma amplitud, son iguales. Fíjense ustedes acá, tenemos una recta, vemos acá, fíjense, esta es una recta. Y la del otro lado que vemos acá también es otra recta, ¿sí? También hay otra recta. Entonces, son ángulos opuestos por el vértice, así es como se lo denomina. Fíjense, el ángulo G de color celeste y el ángulo H de color rojo son opuestos, ¿sí? Entonces dice que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma amplitud, o sea, son iguales. Acá son iguales. Este ángulo es similar a este otro ángulo. Entonces podemos definir que
El ángulo G y H son ángulos opuestos por el vértice. Muy bien, ahora ustedes deben de realizar cada una de estas actividades. La actividad número 1 dice, lee con atención y responde cada enunciado. Relaciona con flechas cada gráfico con la clase de ángulo que corresponde. O sea, si este es ángulo cóncavo, digamos es este, digamos, pues yo voy a relacionar con una flecha, ¿no? Así, de esta forma, si es que fuera el caso, ¿sí? Estamos dando el ejemplo nomás. Acá nos dice, ¿cómo se llaman los ángulos 1 y 2 mostrados en la figura? Vemos acá el ángulo 1, el ángulo 2. ¿Cómo es que se llaman? Ustedes simplemente tienen que escribir acá en esta parte vacía, ¿sí? ¿Cómo es que se llaman? Y 3 nos indica acá, ¿cuál es el complemento de 60 grados? ¿Cuál es el complemento de 60 grados? Encierra la posición correcta. ¿Cuál de estas será? Vamos a ver y vamos a encerrar simplemente. El 4 nos dice, identificamos los siguientes ángulos y escribimos de qué tipo son, ¿sí? Por ejemplo, acá ¿qué tipo de ángulo es? Vamos a escribirlo acá en esta parte que ustedes ven para poder escribir, ¿sí? De igual forma con el siguiente y con el siguiente, ¿sí? Vamos respondiendo allí. Posteriormente, el número 5 dice, medimos con el transportador los siguientes ángulos y escribimos su valor. Ustedes van a trazar acá el arquito, ¿no? Van a trazar y cuánto vale esto con el transportador, así como se les enseñó anteriormente. Bueno, ahora de acuerdo a lo avanzado también ustedes deben de completar lo siguiente. Si alfa y gamma son ángulos opuestos por el vértice y gamma es igual a 65 grados, entonces alfa, ¿cuánto sería? Veamos bien, ¿no? Leemos bien la pregunta. Son opuestos por el vértice. Ustedes van viendo acá, cada uno, cómo es que debemos de responder. Lean bien, entiendan y de acuerdo a lo avanzado responden. Acá en el número 7 nos dice, observa las agujas del reloj. ¿De cuál reloj? Pues de este de acá que vemos. ¿Qué ángulo se forma entre el horero y el minutero? Elige entre las opciones la respuesta correcta. O sea, este ángulo que ustedes ven acá, que ustedes ven acá, ¿qué ángulo es? ¿No? ¿Qué ángulo es? ¿Será un ángulo obtuso? ¿Será recto? ¿Será agudo? ¿Cuál de estos será la respuesta? Entonces ustedes escriben su respuesta acá, ¿sí? Posteriormente el número 8 dice, relaciona con flechas cada tipo de ángulo con el dibujo. Digamos, este de acá es un ángulo obtuso. No sé, a ver, vamos a ver. No estoy dando la respuesta correcta por si acaso. Entonces yo voy a señalar con flechas, ¿sí? ¿Cuál será? Si digamos es este, digamos, entonces lo pongo con una flecha. Estoy muy agradecida con todas las personas que se han suscrito a mi canal. Gracias, de verdad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, ¿no? El suscribirse es gratis. Darle también en me gusta, comparte con todos los que tú veas, los que tú conozcas, para que pueda yo seguir haciendo muchos más videos. Hasta el próximo video.